Cuando un pastor alemán herido surge en medio de la noche en una aldea olvidada por el tiempo, nadie imagina que detrás de sus ojos afligidos se esconde una historia de coraje, amor y sacrificio. Lo que comienza como una silenciosa petición de ayuda pronto se transforma en una lucha contra un imperio de crueldad, uniendo a todo un pueblo en defensa de la vida y de la verdad. Comenta desde dónde estás viendo este emocionante viaje y prepárate para esta historia que tocará tu corazón como pocas. Pastor alemán, corazón de héroe. La lluvia castigaba el camino de tierra como si el cielo estuviera llorando por alguna tragedia que ya había comenzado. Relámpagos rasgaban la oscuridad de la madrugada con violencia, iluminando por breves segundos la silueta de un perro empapado, que corría con las patas heridas, como si estuviera huyendo de una pesadilla o intentando impedir que se hiciera realidad. Sus ojos brillaban de desesperación y dolor. Era un pastor alemán adulto, de pelaje antes dorado y negro, ahora manchado de barro y sangre seca. No ladraba solo por aflicción, suplicaba ayuda. En las ventanas cerradas de las casas rústicas de la aldea de San Bartolomé, algunas luces se encendían, despertadas por el sonido insistente. Pero al ver a aquel perro grande, intimidante y empapado, muchos habitantes solo cerraban las cortinas con miedo. Nadie quería involucrarse. Nadie veía más allá del animal mojado. Nadie escuchaba el clamor silencioso que gritaba en sus ojos. Pero esa misma noche, recién llegado de una ciudad distante, el joven veterinario Diego Santamaría, aún desempaquetando cajas en su nueva y modesta clínica, fue sorprendido por el sonido insistente de arañazos en la puerta de vidrio. Al acercarse, vio al perro, jadeando, con los ojos fijos en los suyos, como si conociera su corazón. Al abrir la puerta, el animal no dudó, tomó suavemente con los dientes el dobladillo del pantalón de Diego y tiró, luego miró hacia atrás y ladró, un ladrido que decía «sígueme». Y Diego, como si estuviera movido por algo más grande que él mismo, no dudó. La tormenta no daba tregua, pero los dos avanzaban por senderos estrechos, cruzando zonas de vegetación donde los árboles se retorcían con el viento. Cada paso que daba el perro era como si su alma estuviera atrapada en el tiempo, como si aquel camino fuera la delgada línea entre la vida y la muerte. Diego intentaba seguirlo, resbalando, tropezando, pero sin detenerse jamás. Cuando llegaron al borde de un barranco cubierto de barro, el pastor alemán se detuvo, ladró con fuerza y luego miró hacia abajo, con los ojos llenos de lágrimas. Y allí, en el fondo del barranco, envuelto entre ramas rotas y agua de la corriente, estaba el frágil cuerpo de un cachorro. Pequeño, temblando, sus patitas moviéndose débilmente como si llamara a su padre. Un rayo cruzó el cielo e iluminó la escena como si los cielos quisieran ser testigos de aquel momento. Diego descendió con dificultad, usando raíces como apoyo. El barro se deslizaba, el peligro era real, pero sabía que no podía dar marcha atrás. El cachorro estaba perdiendo fuerzas. El tiempo corría como un enemigo silencioso. Cuando finalmente llegó hasta el cachorro, Diego lo envolvió con la chaqueta y comenzó a subir con el cuerpo tembloroso en los brazos. El pastor alemán los esperaba arriba, con el cuerpo en alerta, el corazón latiendo con esperanza y miedo al mismo tiempo. El siguiente relámpago fue seguido por un sonido mucho más siniestro. Del otro lado del barranco, oculto entre las sombras, una silueta observaba. Ojos fríos. Una sonrisa torcida. Susurró para sí mismo, casi como una maldición. Entonces todavía estás vivo. El cachorro respiraba con dificultad, envuelto en la chaqueta de Diego, que lo sostenía junto al pecho mientras el pastor alemán los guiaba de regreso a la aldea. La lluvia comenzaba a dar tregua, pero la oscuridad aún reinaba, y cada paso era lento, como si la propia noche se resistiera a dejar que aquel pequeño ser sobreviviera. Diego sentía el débil calor del cuerpo del cachorro y sabía que el tiempo era su enemigo más cruel. Necesitaba actuar rápido. Cuando llegaron a la clínica, abrió la puerta con el hombro, corrió hasta la mesa de atención y encendió las luces, revelando el estado grave del cachorro, deshidratado, herido, con respiración corta, el cuerpo helado. El pastor alemán entró detrás de él, sin hacer un sonido, y simplemente se recostó al lado de la mesa, con los ojos fijos en el hijo,
como si rezara en silencio. Era como ver a un padre afligido, impotente, confiando el destino de lo que más ama en las manos de un extraño. Diego trabajaba con urgencia, pero con ternura. Aplicó suero, masajeó suavemente las patas, calentó el cuerpo del cachorro con mantas y bolsas térmicas, todo mientras hablaba en voz baja, como si sus palabras tuvieran el poder de curar. El pastor alemán lo observaba en absoluto silencio, pero su mirada lo decía todo, una súplica muda, cargada de amor y miedo. A lo largo de la madrugada, Diego luchó contra el tiempo, y cuando los primeros rayos de sol tocaron las ventanas empañadas de la clínica, el cachorro emitió un gemido débil, casi imperceptible, pero vivo. Diego sonrió por primera vez desde que lo había encontrado. Miró al perro adulto, que se levantó lentamente y, con la lengua, tocó la mano de Diego en un gesto de gratitud tan profundo que el joven sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Allí no había palabras, pero había un lazo eterno formándose. Aquella mañana, Diego decidió que esos dos no eran solo pacientes. Ahora eran su misión. Le dio al cachorro el nombre de Sol, por haber sobrevivido a la noche más oscura. Al padre, aún sin nombre, lo llamaba simplemente amigo. Todavía no conocía su origen, pero había algo en la forma en que el animal se comportaba, algo que no era salvaje ni abandonado. Era como si hubiera vivido otra vida, una vida de dolor y silencio. Horas después, mientras limpiaba los instrumentos, Diego oyó un ruido proveniente de la recepción. Un hombre alto, de ojos pequeños y barba descuidada, vestido con un abrigo oscuro y botas de cuero, estaba allí. Su mirada era directa, helada, y su voz salió como una orden disfrazada de amabilidad. «Estoy buscando a mi perro, un pastor alemán. Desapareció hace unos días. Dicen que puede haber venido a parar por aquí». Antes de que Diego pudiera responder, el pastor alemán apareció en la puerta de la sala y se quedó paralizado al ver al hombre. El pelo se le erizó, el cuerpo tenso, la mirada transformada en odio puro. Un gruñido bajo escapó de su garganta. Diego sintió que el ambiente cambiaba, como si el aire se volviera más pesado. El hombre dio un paso al frente. «Me reconoció, es el mismo». Pero antes de que pudiera acercarse, el pastor avanzó 2 pasos delante de Diego, colocándose entre él y el supuesto dueño, y ladró con una furia desesperada que resonó por las paredes de la clínica como una advertencia. Aquel hombre era un peligro. El corazón de Diego latía acelerado. Algo estaba profundamente mal allí, y sabía que acababa de entrar en una historia mucho más grande de lo que imaginaba. Diego no podía apartar la mirada de aquel hombre. Algo en él provocaba una incomodidad instintiva, como si estuviera frente a alguien que usaba la apariencia humana solo como disfraz para algo más frío, más cruel. El pastor alemán gruñía bajo, con los músculos tensos, pero al mismo tiempo sin perder el control, como un guardián que sabe que debe proteger, aunque eso le cueste todo. El hombre caminó lentamente por la recepción, mirando alrededor con ojos ávidos, como si cada rincón escondiera un secreto suyo. Se detuvo cerca del mostrador y apoyó una de las manos sobre la superficie de madera, sin apartar la mirada del perro. «Ese perro es mío. Se escapó de casa y debe haberse metido por estos bosques. Tengo todos los documentos. Puedo probarlo». Diego cruzó los brazos, cauteloso, intentando mantener la calma. Su instinto gritaba que no entregara a aquel animal, pero sabía que necesitaba algo más que un sentimiento para proteger legalmente al perro. El pueblo era pequeño, las leyes allí se volvían frágiles cuando se enfrentaban a personas como aquel hombre, autoritarias, manipuladoras, acostumbradas a usar el miedo como arma. El pastor alemán se mantuvo firme al lado de Diego. Cuando el hombre intentó acercarse, volvió a ladrar, fuerte, seco, como una advertencia. El hombre retrocedió un paso, pero la sonrisa torcida no desapareció de su rostro. «Está bien, pero volveré mañana con la policía. Entonces veremos si vas a seguir con ese aire de protector». Se dio la vuelta y salió, dejando tras de sí un rastro de tensión en el aire. Diego cerró la puerta con firmeza y se apoyó en ella, respirando hondo. El perro lo miró y, por primera vez,
Emitió un sonido casi como un llanto, un lamento contenido, cargado de recuerdos que nadie allí conocía. Esa noche, Diego se aseguró de dormir junto a ellos, en el suelo de la clínica. Acomodó mantas, dejó al cachorro abrigado y acomodado en una camita improvisada, y extendió una colchoneta para sí cerca del pastor alemán. El perro se acostó a sus pies y, después de un tiempo, apoyó la cabeza sobre su pierna. Un gesto silencioso de confianza. Cuando despertó, ya por la mañana, fue recibido por una amarga sorpresa. 2 policías estaban en la puerta de la clínica, acompañados por el mismo hombre de la noche anterior. Este ahora exhibía una carpeta con papeles y un aire de victoria anticipada. Traje los documentos. Todo está aquí. El perro tiene chip, está registrado. Quiero que me sea devuelto ahora. Diego sintió que el corazón se le hundía. Miró al pastor alemán, que ahora permanecía en silencio, como si supiera que su libertad estaba a punto de serle arrebatada. Pero en ese instante, una idea atravesó la mente de Diego como un rayo de esperanza. Si el perro tiene chip, entonces hay un registro con su historial. ¿Y si demuestra que ese hombre está mintiendo u ocultando algo? Respiró hondo, sostuvo la correa improvisada que había puesto al perro y habló con firmeza, con una convicción que sorprendió incluso a los policías. Si tiene chip, vamos a escanearlo ahora. Pero quiero que estén preparados para lo que vamos a encontrar. Porque si este perro pasó por lo que sospecho, entonces no es este hombre quien debería llevárselo, sino ser investigado. Y entonces, con las manos temblorosas, Diego tomó el lector de microchip y lo acercó al cuello del perro. El aparato pitó, y los datos comenzaron a aparecer en la pantalla. Nombre, código, y luego, la última información registrada. Rescatado de refugio tras incautación por maltrato. Dueño impedido de readquirir custodia. El silencio que siguió fue aplastante. Los policías se miraron entre sí. El hombre, antes sonriente, endureció el rostro en una expresión de furia contenida. Pero lo que nadie esperaba vino a continuación. Antes de que pudieran decir cualquier cosa, el hombre sacó del bolsillo un pequeño aerosol y lo lanzó a los ojos de uno de los policías, empujando al otro con fuerza. En segundos, la clínica se convirtió en un caos. Y en medio de la confusión, el villano avanzó directo hacia el cachorro Sol, agarrándolo con brutalidad, listo para huir por la puerta trasera. El grito de Diego se perdió entre el sonido de la puerta siendo forzada con violencia. El villano ya corría por la parte trasera de la clínica con el cachorro Sol apretado entre los brazos, como un trofeo sucio de una guerra sin honor. El pequeño cuerpo del perrito se retorcía desesperado, soltando gemidos agudos, débiles, que cortaban el aire como cuchillas invisibles. El pastor alemán, hasta entonces inmóvil ante la revelación del microchip, despertó en un impulso feroz. Sus ojos, antes calmados, ahora ardían como brasas encendidas por el dolor. Sin dudarlo, se lanzó por la misma puerta abierta, superando a los policías aturdidos, los objetos rotos, los gritos de alerta. Diego corrió detrás de él, pero el perro ya ganaba distancia, impulsado por un instinto ancestral que hablaba más alto que cualquier orden: salvar a su hijo. Afuera, la lluvia volvía a caer, fina pero persistente, como si el cielo insistiera en acompañar aquel drama. El villano subía por un sendero de tierra en dirección al bosque denso que rodeaba la aldea. Conocía bien aquel terreno, ya lo había usado antes, cuando necesitaba desaparecer con los rastros de lo que hacía en secreto. Pero lo que no sabía era que ahora no huía solo de un veterinario o de la policía, huía de un padre. El pastor alemán ganaba terreno, incluso herido, incluso cansado. Corría como si el mundo se estuviera acabando y solo quedara aquella misión: salvar lo que le quedaba de pureza. Alcanzó al villano en un tramo estrecho del camino, donde la tierra resbaladiza se abría hacia una ladera peligrosa. Un gruñido profundo resonó, deteniendo al hombre por un segundo. Sol intentó escapar de sus brazos, pero fue apretado con fuerza. «Quédate donde estás», gritó el hombre, jadeante, intentando mantenerse firme mientras retrocedía hacia el borde del barranco. Un paso en falso y ambos podrían precipitarse.
Pero el pastor alemán no retrocedió. Ladró con furia, avanzando centímetro a centímetro, y sus ojos clavaron en la mirada del enemigo un mensaje sin palabras: suéltalo o no saldrás de aquí. Fue entonces cuando Diego llegó, resbalando por el sendero, gritando el nombre del cachorro y del perro adulto, sin saber cómo impedir lo peor. El policía herido venía justo detrás, con la visión parcialmente recuperada. El otro, con la radio en la mano, pedía refuerzos. El villano, acorralado, miraba a su alrededor con desesperación. Sabía que no tendría otra oportunidad. Y en un movimiento repentino, levantó al cachorro como si fuera a usarlo como escudo. Pero antes de completar el gesto, el pastor alemán avanzó con un salto que parecía desgarrar el tiempo. Los dos cuerpos chocaron en el aire. Un aullido de dolor y rabia estalló en el bosque. El cachorro cayó de las manos del hombre y rodó por la tierra hasta ser amparado por Diego. El villano intentó levantarse, pero el perro estaba sobre él, no atacando por venganza, sino impidiendo con el peso de su propio cuerpo que huyera una vez más. Los policías llegaron segundos después y esposaron al hombre en el suelo, aún jadeante, cubierto de barro y derrotado. El bosque volvió al silencio. Y allí, tendido en el suelo, exhausto, con el pecho agitado y los ojos cerrándose lentamente, el pastor alemán finalmente descansó. Pero cuando Diego se arrodilló para acariciarlo, sintió algo caliente correr entre el pelaje del lado izquierdo del perro. Una herida profunda, probablemente causada por un fragmento o por algún objeto durante la caída. Su corazón se aceleró. El héroe estaba herido. Y tal vez no hubiera mucho tiempo. Necesita atención ahora. Si no actuamos rápido, podemos perderlo. El tiempo parecía avanzar en cámara lenta mientras Diego, con las manos cubiertas de barro y el corazón oprimido, cargaba el cuerpo pesado e inerte del pastor alemán de regreso a la clínica. El cachorro Sol seguía a su lado, aún débil, como si se negara a alejarse del padre. Sus ojitos redondos y húmedos no parpadeaban, como si en cualquier momento esperara verlo levantarse y mover la cola, como antes. Pero el héroe estaba entre la vida y la muerte. La herida en el flanco izquierdo del perro era profunda, y el sangrado no se detenía. Al llegar a la clínica, Diego corrió hacia la sala de procedimientos con una urgencia que superaba el profesionalismo. Ahora era personal. Le hablaba al perro, aunque estuviera inconsciente, como si su propia voz pudiera anclarlo a la vida. Fuerza, amigo. Luchaste por él. Ahora yo lucho por ti. Mientras preparaba el suero, los instrumentos y los puntos de sutura, el joven veterinario intentaba mantener la mente firme, pero por dentro era una tormenta. Todo lo que había vivido desde que aquel perro apareció parecía haberse condensado en un solo momento. Ahora ya no era solo un animal en su clínica. Era un ser que había salvado una vida, enfrentado el mal y puesto su propio cuerpo entre el peligro y la inocencia. Era familia. Sol, temblando, lloraba bajito cerca de la camilla. Diego, incluso con las manos ocupadas, estiraba el pie para tocarlo suavemente, mostrándole que no estaba solo. Afuera, el pueblo comenzaba a reunirse en la entrada de la clínica, movido por rumores, curiosidad y un nuevo tipo de respeto que surgía como viento entre los árboles. Aquellos que al inicio habían cerrado las ventanas ante el perro empapado, ahora querían saber si sobreviviría. Muchos guardaban silencio. Otros rezaban. Los niños traían flores y dibujos. Una anciana dejó en la puerta una vela encendida y una cesta con pan. Porque de alguna manera, todos habían entendido. Aquel perro había defendido algo más grande que un cachorro. Había defendido la pureza que todos, en algún momento, habían olvidado. Pasaron horas. La sutura fue concluida. Los medicamentos aplicados. El sangrado detenido. Pero el pastor alemán seguía inconsciente, respirando con dificultad. Diego colocó una manta ligera sobre él y se acostó en el suelo de la sala, sin fuerzas, junto a Sol, que ahora dormía aferrado a uno de los brazos del padre. El silencio era denso, como el último instante antes del amanecer. Y cuando el sol finalmente apareció en el cielo,
Tiñendo de dorado los tejados del pueblo, Diego abrió los ojos, despertado por un sonido leve, sutil, pero lleno de vida, un suspiro largo, profundo, que venía de la camilla. El pastor alemán movió una de las patas. Abrió los ojos lentamente. Intentó levantar la cabeza. «¿Volviste?», susurró Diego, emocionado. Pero en ese instante, mientras el héroe regresaba a la vida, un coche oscuro se detuvo al otro lado de la calle, con los vidrios polarizados y el motor aún encendido. Nadie salió. Nadie bajó la ventanilla. Pero desde la penumbra del asiento trasero, una mirada fría observaba en silencio. No todos estaban felices con la victoria del pastor alemán. A la mañana siguiente, la clínica veterinaria estaba rodeada por un silencio inusual. El pastor alemán descansaba tranquilo, el cuerpo aún frágil, pero los ojos atentos, observándolo todo a su alrededor con la serenidad de quien ya había ganado muchas guerras. Sol dormía pegado al flanco del padre, como si el calor de aquel cuerpo fuera el único hogar que reconocía en el mundo. Diego, inclinado sobre el mostrador de la recepción, tomaba un café amargo y frío, con la mirada fija en la calle vacía. Pero su mente no estaba en paz. La imagen de aquel coche oscuro detenido al otro lado de la calle la noche anterior no salía de su cabeza. Nadie bajó, nadie habló. Solo observaron. Y se fueron como sombras que no hacen ruido, pero dejan el aire pesado después de pasar. Fue entonces cuando sonó el timbre de la clínica. Diego se levantó de golpe, sintiendo que el corazón se le aceleraba, como si algo dentro de él ya supiera que aquel sonido traería problemas. Al abrir la puerta, se encontró frente a una mujer de mediana edad, elegante, vestida con ropa de lino y gafas oscuras, con una postura firme y fría. A su lado, un hombre más joven, de traje claro y mirada distante, parecía limitarse a acompañarla. «¿Eres Diego Santamaría?», preguntó ella, sin sonreír. «Soy Laura Medrano, abogada. Estoy aquí en nombre de la familia Bustamante». Diego frunció el ceño. El nombre no le resultaba familiar. «Disculpe, señora, pero no sé quiénes son los Bustamante». «Ahora lo sabes», respondió ella, entregándole un sobre grueso. Dentro hay documentos, registros y una notificación formal. El pastor alemán y su cachorro son propiedad legal de la hacienda Bustamante, ubicada a 20 kilómetros de aquí. Fueron robados por uno de los antiguos cuidadores. El hombre que intentó llevárselos por la fuerza, trabajaba para nosotros. Diego sintió que el suelo oscilaba levemente. Cada palabra de la mujer llegaba como una hoja bien afilada, envuelta en cortesía, pero cortando profundo. «El perro no le pertenece a usted, señor Santamaría, ni al pueblo de esta aldea. Es parte de un patrimonio genético valioso, parte de un proyecto de cría selectiva con fines comerciales. Vamos a llevárnoslo de vuelta. Y esperamos no tener que hacerlo por vías judiciales». El pastor alemán, al otro lado de la recepción, no apartaba la mirada de la mujer. Sus orejas estaban erguidas. Su cuerpo, aún débil, mostraba una tensión que Diego ya empezaba a reconocer. Sentía la presencia del peligro. Otra vez. Laura Medrano continuó, como si estuviera narrando una simple transacción. «¿Lo que viste en los registros del microchip? ¿El bloqueo legal? Todo eso fue resultado de un error de documentación. Ya lo resolvimos. Y estamos aquí ahora para recuperar lo que es nuestro. No queremos conflictos, pero estamos preparados para ellos». Diego apretó los puños. Miró al perro, luego a Sol, y después volvió a clavar la mirada en los ojos fríos de la abogada. «Lo que este perro vivió no tiene valor comercial. Es un ser vivo, con historia, con traumas, con alma. No es un producto de vitrina. Es padre. Es héroe. Y lo que ustedes llaman propiedad, yo lo llamo vida salvada. Así que si quieren conflicto, llegaron al lugar correcto». La mujer apretó los labios, sin mostrar emoción. Simplemente se dio la vuelta y caminó de regreso al coche. «Tienen 3 días, señor Santamaría.
3 días para entregar a los perros. Después de eso, volveremos, con algo más que palabras. El coche desapareció por la carretera como un presagio, llevándose consigo una nueva sombra. Dentro de la clínica, el ambiente había cambiado. El peligro ya no venía de los bosques ni de manos violentas. Venía vestido de ley, con abogados y documentos. Pero Diego sabía, con cada latido de su corazón, que no permitiría que el héroe fuera llevado de vuelta al infierno del que había escapado. Ni aunque para ello tuviera que movilizar a todo el pueblo. Esa misma tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, proyectando sombras alargadas sobre las calles de San Bartolomé, Diego cerró la puerta de la clínica y la aseguró con firmeza. Ya no había espacio para dudas. La amenaza ahora era real, sofisticada, y venía disfrazada de autoridad, como tantas injusticias que se esconden detrás de sellos y firmas. El pastor alemán, aún recuperándose, estaba acostado sobre una manta cerca de la ventana, con Sol dormido a su lado. Pero incluso en reposo, sus ojos permanecían abiertos, atentos, como si supiera que su libertad volvía a estar en peligro. Diego caminaba de un lado a otro. No era solo la ira lo que ardía dentro de él, era un sentimiento más profundo, más antiguo, como si estuviera luchando por algo mayor que solo aquellos 2 animales. Era por justicia, por dignidad, por reparar aquello que el mundo insiste en fingir que no ve. Cuando cayó la noche, decidió que no podía enfrentarlo todo solo. Y fue entonces cuando algo sorprendente ocurrió. Al abrir la puerta para buscar un cubo de agua, encontró en la entrada de la clínica a doña Mercedes, la anciana del pueblo, con el cabello blanco recogido en un moño, sosteniendo una cesta de hierbas y una mirada firme. Detrás de ella, otros habitantes del pueblo comenzaron a acercarse. El herrero, la profesora, el dueño de la tienda, los jóvenes del taller mecánico, madres con niños en brazos, ancianos de pasos lentos pero miradas decididas. «Venimos a ayudar», dijo doña Mercedes, sin dudar. Todo el pueblo vio lo que hizo ese perro. Salvó una vida. Protegió a un inocente. No vamos a permitir que nos quiten eso. Diego sintió un nudo en la garganta. El pueblo, antes apático y temeroso, ahora se unía por algo puro e incuestionable. Cada persona allí traía algo, materiales, ideas, apoyo, palabras de aliento. En pocas horas, organizaron una especie de vigilia frente a la clínica. Algunos colocaron carteles caseros con frases como «Él es uno de nosotros» y «Los héroes no son propiedad». Otros comenzaron a grabar videos para redes sociales, difundiendo la historia del perro héroe que luchó para salvar a su cachorro. Mientras tanto, dentro de la clínica, Diego recibió una llamada inesperada. Del otro lado de la línea, una voz emocionada se presentó como periodista de una radio regional. Había oído hablar del caso a través de una publicación viral. Quería saber más. Quería contar esa historia al mundo. Diego, sorprendido, aceptó. Y así, sin esperarlo, la verdad comenzó a expandirse. Lo que empezó con un perro desesperado, un veterinario recién llegado y un cachorro casi perdido, ahora adquiría dimensiones mayores. El público comenzaba a ver, a preocuparse. Pero mientras los mensajes de apoyo crecían, otro movimiento ocurría en silencio. En la sede de la Hacienda Bustamante, un hombre lo observaba todo a través de la pantalla de un portátil. Elegante, frío, de voz suave y ojos sin alma, no era como el empleado que había intentado secuestrar a los perros. Él era el verdadero cerebro detrás de la red. El que veía a los animales como inversión, que coleccionaba linajes como si fueran monedas raras, y que no toleraba la resistencia. Ese veterinario va a aprender lo que significa meterse con mi nombre, dijo, cerrando el portátil con un chasquido. Y entonces, en un camino de tierra a pocos kilómetros del pueblo, un coche sin placas comenzaba a acercarse en la oscuridad, cargando no solo amenazas, sino intenciones peligrosas. La madrugada cayó sobre San Bartolomé como un manto espeso, silenciando el canto de los grillos y ocultando las estrellas tras nubes densas.
Frente a la clínica, algunas antorchas improvisadas seguían encendidas, mantenidas por los vecinos que se turnaban en vigilia. El nombre del pastor alemán ya era conocido por todos: Valiente. Un nombre que había nacido espontáneamente de la boca de un niño del pueblo, y que ahora se repetía con orgullo en susurros y oraciones. Valiente. El perro que había luchado por su hijo. El perro que merecía vivir libre. Dentro, Diego no dormía. Sus ojos cansados revisaban informes, anotaciones antiguas, archivos veterinarios y documentos digitales sobre criadores de la región. Estaba decidido a encontrar pruebas que vincularan a la hacienda Bustamante con la red ilegal de reproducción forzada de perros. Valiente no sería devuelto a un sistema que trataba a los animales como números en hojas de cálculo. Si la ley era su camino, entonces él usaría la verdad como su escudo. Pero el silencio se rompió a las 3:42 de la mañana, cuando un chasquido seco resonó en el patio de la clínica. Diego levantó la cabeza de inmediato. Otro chasquido. Luego el sonido suave de pasos, rápidos, demasiado silenciosos para alguien que quisiera ser visto. Apagó la luz de la sala y miró por la rendija de la ventana. Nada. Solo la oscuridad de la calle y el débil resplandor de las antorchas que resistían al viento. Otro ruido, ahora proveniente de la parte trasera. Diego tomó el celular, encendió la linterna y corrió hacia la puerta trasera de la clínica. Pero antes de que pudiera girar el picaporte, la cerradura estalló con fuerza y la puerta se abrió brutalmente. Dos hombres encapuchados irrumpieron en el lugar. Uno de ellos empuñaba una pequeña sierra eléctrica. El otro, una bolsa de contención para animales. Venían preparados. Venían a llevarse a Valiente. El pastor alemán, aún en recuperación, se incorporó con dificultad, mostrando los dientes, el pecho agitado. Pero no dudó. Saltó frente a Diego y se colocó entre él y los invasores, su cuerpo todavía débil intentando parecer tan firme como en la noche del rescate. El menor de los hombres intentó acercarse, pero Valiente avanzó con un gruñido feroz, obligándolo a retroceder de inmediato. En ese instante, el sonido de un silbido agudo cortó el aire. Era Sol. El cachorro, que hasta entonces dormía, estaba de pie sobre la mesa de exámenes, ladrando desesperadamente. Sus ladridos pequeños y agudos rompían el silencio como una alarma sagrada. Y afuera, alguien escuchó. En segundos, los habitantes del pueblo comenzaron a correr hacia la clínica. Se oyeron gritos. Se encendieron luces. Y los invasores, al darse cuenta de que ya no estaban solos con sus intenciones sombrías, huyeron hacia el bosque, desapareciendo en la oscuridad por donde habían venido. Diego cayó de rodillas, aliviado. Abrazó a Valiente con fuerza, sintiendo el cuerpo del perro aún tembloroso, pero entero. Afuera, el pueblo se aglomeraba. Algunos lloraban. Otros exigían justicia. Pero todos comprendían que lo que estaba ocurriendo iba más allá de dos perros amenazados. Era un intento claro de borrar una historia de coraje y amor que no podía ser silenciada. Y entonces, entre los restos dejados por los invasores, Diego encontró lo que necesitaba: un celular. Uno de los secuaces lo había dejado caer durante la huida. En la pantalla bloqueada, había una notificación visible. Un mensaje no leído. Instrucciones de la sede: llevar a los dos. De cualquier manera. Sin testigos. A la mañana siguiente, todo el pueblo ya sabía lo que había ocurrido. El intento de secuestro dentro de la clínica, los encapuchados armados, el ladrido heroico de Sol y la resistencia de Valiente se propagaron como fuego en pasto seco. Los habitantes, que antes solo apoyaban, ahora estaban movilizados. Protegían la clínica con sus propias manos, hacían turnos de vigilia y pegaban carteles por las calles con una frase que se había convertido en símbolo de la lucha: Valiente no está solo. Mientras tanto, dentro de la clínica, Diego analizaba el celular encontrado con manos firmes y mirada decidida. Llamó a uno de sus amigos de la universidad, Mateo, un programador que le debía favores del pasado. En pocos minutos,
Mateo logró desbloquear el aparato. El contenido que apareció en la pantalla era peor de lo que Diego imaginaba. Cientos de mensajes, órdenes, fotos de perros marcados con números, tablas de cruces genéticos, videos secretos de galpones ocultos en el interior del estado, donde decenas de animales vivían confinados en condiciones deplorables. Y, en medio de todo, un nombre que aparecía destacado: Hacienda San Joaquín, propiedad de la familia Bustamante. ¿El nombre del hombre que controlaba todo? Camilo Bustamante. Con las manos temblorosas, Diego guardó todos los archivos y fue a la comisaría del pueblo. Por primera vez, tenía pruebas reales. No solo contra los agresores de la noche anterior, sino contra todo el imperio cruel detrás de la fachada de la hacienda respetable. El comisario Javier, un hombre justo y respetado, permaneció en silencio al ver los videos. Después de unos minutos, levantó la vista y dijo con gravedad: «Esto es más que un caso de maltrato. Esto es crimen organizado, tráfico de animales. Y si estos documentos son validados, vamos a poner a esta gente donde merece estar». Esa misma tarde, policías del estado llegaron al pueblo. Patrullas civiles e investigadores tomaron las calles estrechas de San Bartolomé. Pero no estaban allí para intimidar al pueblo, estaban allí para proteger a quienes tuvieron el valor de denunciar. La historia de Valiente y Sol ya había superado las fronteras del pueblo y había llegado a las redes sociales, programas de radio y periódicos regionales. El nombre del veterinario Diego Santamaría ahora era símbolo de resistencia contra la crueldad. Pero el enemigo no guardaba silencio. En la sede de la Hacienda San Joaquín, Camilo Bustamante observaba todo con un vaso de whisky en la mano y el rostro demasiado tranquilo para alguien rodeado de denuncias. Caminaba por la sala como un director de orquesta antes del acto final, con sus abogados rodeándolo como buitres. Ya esperaba el ataque. Ya sabía cómo manipular la situación. Esos videos no prueban nada. Y aunque lo prueben, dijo con calma, el veterinario y su pueblo se cansarán antes de que la justicia se mueva. Conozco este país. Y si no se cansan, entonces encontraremos la forma de silenciarlo todo. Pero lo que Camilo no sabía era que algo mucho más grande estaba a punto de ocurrir. A la mañana siguiente, una comitiva de periodistas nacionales llegó a San Bartolomé, liderada por una reportera valiente llamada Inés Herrera. Tenía en sus manos los archivos enviados por Diego y una propuesta: convertir aquella denuncia en un reportaje de investigación en horario estelar. Mostrar a todo el país lo que ocurría detrás de los muros de la poderosa familia Bustamante. ¿Estás seguro de que quieres enfrentarte a esta gente?, preguntó ella a Diego, mirándolo fijamente a los ojos. Él acarició la cabeza de Valiente, que ahora lograba caminar lentamente por la sala con Sol a su lado, y respondió sin titubear: «No es por mí, es por él. Es por todos los que no pueden hablar, pero sienten, que sufren, que aman. Es por cada vida que fue tratada como mercancía». Inés sonrió. «Entonces prepárate, porque ahora el país va a escuchar esta historia». Y esa misma noche, mientras Diego regresaba a la clínica con el corazón cargado de peso y esperanza, una explosión iluminó el cielo detrás de la colina. El galpón donde se almacenaban las pruebas había sido destruido. El estruendo resonó por todo el pueblo. El cielo, antes sereno, ahora era atravesado por una columna espesa de humo oscuro. El galpón, donde se habían guardado documentos físicos y parte de las pruebas recopiladas por Diego y los investigadores, estaba en llamas. La destrucción no fue un accidente. Fue una respuesta. Un mensaje directo de Camilo Bustamante. Si la verdad amenazaba su fortuna, destruiría incluso su propia sombra. Pero había cometido un error. Pensó que bastaba con borrar papeles para callar corazones. Esa noche, los habitantes de San Bartolomé se reunieron en la plaza central con velas en las manos, rostros tensos y ojos encendidos. El dolor por la destrucción no trajo miedo, trajo fuerza. La historia de Valiente ya estaba en las calles, en las pantallas, en las radios. El pueblo ya no era espectador.
Era parte de la resistencia. Diego, con Valiente a su lado y Sol en sus brazos, subió los escalones de la iglesia y habló a la multitud. Su voz, temblorosa al inicio, fue creciendo con la emoción. Pueden quemar papeles. Pueden intentar ocultar los rastros. Pero no pueden borrar lo que vimos. Lo que sentimos. Este perro salvó una vida. Luchó con lo que le quedaba de fuerza. Todo por amor. Y ahora nosotros vamos a luchar por él. Por su derecho a vivir en paz. Por la justicia que intentaron enterrar bajo cenizas. La multitud estalló en aplausos. Esa misma noche, el reportaje de Inés Herrera salió al aire. Imágenes del cachorro Sol atrapado en el barranco, Valiente enfrentando a criminales, el pueblo uniéndose y el celular con los mensajes de los secuaces. Se dijeron nombres. Se mostraron rostros. El reportaje terminó con la voz firme de Inés. En San Bartolomé, un perro pastor alemán se convirtió en símbolo de valentía. Y un pueblo, en símbolo de esperanza. La repercusión fue inmediata. Todo el país se conmovió. Organizaciones de protección animal, figuras públicas e incluso políticos presionaron a las autoridades. En pocos días, Camilo Bustamante fue detenido para investigación. Su hacienda fue clausurada. Y los demás involucrados comenzaron a caer, uno tras otro, como fichas de dominó derribadas por una verdad que ya no podía ser contenida. 2 semanas después, en una ceremonia simbólica en la plaza del pueblo, Valiente fue adoptado oficialmente por Diego. Ante todos, el comisario entregó un documento sencillo, pero cargado de significado. A partir de hoy, este animal es reconocido como rescatado, protegido por la ley y parte de esta comunidad. Su nombre es Valiente. Y es libre. El pueblo aplaudió de pie. Valiente, ya recuperado, caminó hasta el centro de la plaza con Sol corriendo a su alrededor. Alzó el hocico al cielo y ladró. Un ladrido fuerte, limpio, sin dolor. Un sonido de comienzo. Diego se arrodilló a su lado, abrazó a Sol y susurró: ahora están a salvo. Y siempre lo estarán. Esa noche, las estrellas volvieron a brillar sobre San Bartolomé. Y aunque muchos aún llevaban cicatrices de lo vivido, había algo en el aire que no se podía quemar, ni esconder, ni comprar. La certeza de que el bien, cuando es guiado por el amor, siempre encuentra la manera de vencer.